Shalom Akim, toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Bahasham, Rahakwatash. Yahweh es el nombre del Padre en el hebreo antiguo, que significa el que es o el que existe. Yahawashi es el nombre de su Hijo, que el mundo ignorantemente conoce como Jesús, pero su nombre es Yahawashi, que significa el que salva o el Salvador. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra de molino, que por medio del Espíritu Santo, que es el Rahakwatash, enseñaron a mis maestros esta verdad. Un saludo a ellos, a los hermanos y a las hermanas. Aquí estamos en otro video y como pueden ver el título, este es Mateo 24 y 37, específicamente el verso que dice como en los días de Noé. Y ¿sabes qué? Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, que es el día del Señor Yahawashi, que nos explica un poquito más en segunda de Pedro, cómo es que va a venir, porque hay una serie de eventos que tienen que llevarse y van a tener una sincronización, porque por eso es que se le llama el Salvador, y tenemos que entender algo que, siempre me gusta sacar, porque este mensaje, este mensaje no es para todo el mundo. Este mensaje no es como mucha gente lo malinterpreta, que es Juan 3 y 16, que es por amor al mundo, el Señor amó. ¿Cómo es que va? Porque mucha gente malinterpreta este versículo, como dice aquí, Juan 3 y 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y solamente la nación de Israel se le prometió esto. Una de esas escrituras que apenas acabo de ir en ellas, es Isaías 14 y el primer versículo, como dice aquí, porque Yahweh tendrá piedad de Jacob, y la palabra ahí por piedad es have mercy en el inglés, que es raham o rahama, rahama, que significa amor. Como dice aquí, para amar, tener compasión, ser compasivo. Ser compasivo, que puedes venir del Señor o de un hombre, para enseñar compasión. Que eso es amor. Aquí específicamente está diciendo, porque Yahweh tendrá piedad, que es amor, de Jacob, y todavía escogerá a Israel. Eso el Señor escogerá, va a elegir, y lo hará reposar en su tierra, que esta es una profecía, y a ellos se unirán extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob, que estos extranjeros está hablando de israelitas foráneos que se tuvieron que huir de la tierra, porque acuérdense, el Señor puso maldiciones sobre nosotros si nosotros hacíamos bien o hacíamos mal. Y una de esas maldiciones, como dice aquí, Deuteronomio 28 y 15, pero acontecerá si no oyeres la voz de Yahweh tu poder, que tenemos que entender a quién le está hablando el Señor a través de Moisés. ¿A quién le está hablando? ¿A quién se le fueron dadas estas leyes? ¿A quién se le fue dado este pacto? Fue a la nación de Israel. Dice, y aparte el Señor te lo explica en Deuteronomio, creo que 7, no, creo que es Deuteronomio 6 y 4. No, Deuteronomio 4 y 6. Dice Deuteronomio 4 y 1, y voy a saltar. Dice, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo les he enseñado, para que los ejecutes y vivas y entres y poseas la tierra que Yahweh, el poder de nuestros padres, les da. Este es un mensaje a Israel. Versículo 5. Mira, yo les he enseñado estatutos y decretos, que esto es Moisés hablando. Dice, como Yahweh mi poder me mandó, para que hagas así en medio de la tierra en la cual estás, para tomar posesión de ella.
Ok, guárdalos pues y ponlos por obra, porque esta es su sabiduría y su inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos, todas estas leyes. Ok, y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Sí, porque como dijo en la apócrifa, que nos has dado una ley que ha sido aprobada por todos. ¿Por qué? Porque las leyes son justas. Ok, las leyes que el Señor gobierna el mundo son justas. Y cuando las demás naciones están bajo los líderes que ejecutan esas naciones, ellas se alegran, man. Pero aquí tienes el otro lado, que su carne, sus deseos, porque son paganos, ok, quieren hacer y tienen al impío y toman parte con ello, pero la gente sufre. Eso no es aprobada por todos, solo por los que se benefician de ello. El punto es que la ley que el Señor nos dio es beneficiosa para todos y es aprobada por todos. Y los que no la siguen, solo lo siguen porque benefician a ellos, man. Si tiene sentido lo que estoy diciendo, porque la escritura habla que, como un ejemplo en Apocalipsis 11, los reyes de la tierra se regocijaron al ver nuestra condición baja. Porque ellos estaban beneficiados de ello, man. Ese es el punto aquí. Alright, esto es Juan 3 y 16, man. Esto es lo que está hablando, porque este mundo al que se está refiriendo es a la nación de Israel. Y en Mateo 1 y 21 dice que el Señor vino a salvar a su pueblo. ¿Y de qué es lo que va a ser salvo su pueblo? Porque de algo tiene que ser salvado, man. Y por eso es que dice Mateo 24 y 37, porque va a venir destrucción. Los cristianos que hablan y dicen: no, yo fui salvo en 1990, fui salvo. ¿Pero de qué fuiste salvo, man? Si no ha pasado nada. Si el día del Señor no ha venido. Como muchos profetas dijeron: ay de mí, ¿qué va a ser de mí? Porque no había escapatoria. Tenía que venir un milagro. Como dice aquí Mateo 24 y 37, dice: pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Esto es claro. Dice: porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué es lo que estaba pasando en los días de Noé? Porque acuérdense, no hay nada nuevo debajo del sol. Como dice esa escritura en Proverbios o Eclesiastes, creo que es Eclesiastes 1 y 9. Dice: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. Y ¿sabes qué? Me gusta cómo lo dice en la NTV. O vamos a ver si en la Español Moderno. Eclesiastes 1 y 9 dice: la historia no hace más que repetirse. Ya todo se hizo antes. No hay nada realmente nuevo bajo el sol. Que bajo el sol es aquí en la tierra. Dice: a veces la gente dice esto es algo nuevo, pero la verdad es que no lo es. Nada es completamente nuevo. Ninguno de nosotros recuerda lo que sucedió en el pasado, y las generaciones futuras tampoco recordarán lo que hacemos ahora. Ya ves, no hay nada nuevo debajo del sol. Por eso es que la escritura está diciendo que como en los días de Noé. ¿Por qué? Porque va a ser parecido. ¿Y qué es lo que estaba pasando en los días de Noé? Había corrupción. Había... por eso es que cuando vamos a esa escritura, creo que es Génesis 6. Génesis 6, como dice aquí, ese versículo 2, los hijos de Dios. Eso tenemos que entender quiénes eran los hijos de Dios, porque no nada más podemos abrir la Biblia e ir directamente a Génesis 6 y empezar a leer sin ningún contexto anterior. Hay 6 capítulos antes, man. Génesis 1, la creación. Génesis 2, Génesis 3, Génesis 4. Y en Génesis 4 y el último versículo te empieza a explicar, man. Génesis 4 y
25. Y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel. Ok, porque Set significa, ¿cómo se llama? Damn, se me fue. Set, pero aquí lo podemos buscar. Compensación. Ok. Ya, compensación, porque el Señor lo trajo de regreso. O trajo. Dice, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y nosotros, porque no lo dice claramente, pero nosotros creemos que Set era la reencarnación de Abel, a quien mató Caín. Y lo creemos porque la reencarnación es bíblica, man. Y también porque el Señor puede hacer que ese espíritu regrese otra vez. ¿Por qué? Porque también Abel no tenía descendencia, o tenía que venir esa descendencia de la línea escogida. Y no iba a venir por Caín. ¿Ok? Dice, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Yahweh. ¿Ok? Creo que el punto era en 5, ya. Génesis 5 y 1. Ok, un capítulo antes, man. Ok. Un capítulo antes se explica quiénes son los hijos de Dios. Ok, como dice aquí, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Ok, y como hemos mencionado muchas veces, man, Adán fue el primer hombre levantado de entre otros hombres, porque ya habían otros hombres, man. Ya habían pasado 1000 años desde que el Señor creó a humanos también. Pero el Señor levantó a Adán y le dio una ley, le puso en orden. Ok, como dice aquí, creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Solo le dio estatutos para que fuera ¿qué? Para que fuera su hijo. Ok, a semejanza de Dios. Lo mismo que haces tú con tu hijo. Ok, y cuando vas al libro de Lucas. Ok, a ver. Lucas 3 y 38. Ok, y esta es la descendencia o la genealogía del Señor Yahabushai. Ok, la línea escogida. Y regresa hasta Adán. Ok, y la línea escogida o la línea, toda esa línea se basa acerca del gen, de un esperma. Ok. Esa es tu descendencia. So, desde Adán hasta el Señor Yahabushai, esa es su genealogía. Ok. Y como dice aquí, hijo de Adán, hijo de Dios. Ya ves, porque Adán y sus descendientes eran los hijos de Dios. Ok, como dice aquí, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. Ok, eso eran los adamitas. Ok, el día en que fueron creados. ¿O quiénes eran los hijos de Dios? Los adamitas. Ok, y después va, y todo este capítulo te da toda esa descendencia y llega hasta Noé. Versículo 32, Génesis 5 y 32. Y siendo Noé de 500 años. Noé era un hijo de Dios. Sem, Cam y Jafet eran de esa línea, pero la línea siguió por Sem. Ok, y después después saltamos a Génesis 6 y 1. Y estos eran los tiempos en cómo vivía Noé. Ok, maldad había en la tierra. Ok, vamos aquí, Génesis 6 y 1. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, y viendo los hijos de Dios, que son los adamitas, ok, porque esa mierda de que hay reptilianos y ángeles vinieron y embarazaron a mujeres, y eso es mentira, man. Ok, no tiene sentido. Ok, el Señor, su verdad es simple, no hace tantas, tiene misterios, pero no hace todas estas cosas, man. Ok, el Señor claramente lo dijo por Pablo,
que hay un cuerpo celestial y hay un cuerpo terrenal. Y el Señor Yahawashi también dijo que los ángeles no se casan. Si no se casan, porque la forma en cómo uno se casa es por medio o por el acto de sexo. Eso es un matrimonio. Tú y la mujer se hacen uno. ¿Por qué? Porque se juntan. Ese es el casamiento. No ir y ir a una iglesia y eso no es eso, man. Como dice aquí Génesis 6:1, y aconteció que comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, y viendo los hijos de Dios, que son los adamitas, que no hay nada diferente hoy en día, los hijos de Dios son los israelitas, man. Porque el nombre de Israel es Yasharala, el príncipe de Dios. Y un príncipe es un hijo. Son los hijos de Dios, man. Dice que las hijas de los hombres eran hermosas. Y estas hijas de los hombres estaba hablando de las otras naciones. Tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas, perdón. Esto era un problema y siempre lo ha sido. Porque no hay nada de malo que nosotros tengamos concubinas, porque vamos a tener concubinas en el reino, que van a ser de las otras naciones. No hay nada de malo. Lo malo es que, como dice aquí en este capítulo, creo que es Deuteronomio 7. Deuteronomio 7 y por los primeros... Como dice aquí Deuteronomio 7:1, dice, cuando Yahweh tu poder te haya introducido en la tierra. Que acuérdense, esto es mandatos a los hijos de Dios, man. A los hijos de Israel. Y Deuteronomio significa ley segunda. Que no es que haya otra ley, sino que se volvió a repetir a la generación. Creo que fue a la segunda o tercera generación, porque la primera generación había muerto en Egipto. A ver, nomás lo voy a confirmar. Ya lo había sacado, pero segunda ley. Un momento aquí en Salakia, nomás quiero agarrar ese punto. Ya. Sí, es la segunda generación, dice. Una generación completa había pasado. Esto se debe a que la generación que salió de Egipto, liderada por Moisés, fue castigada por su falta de fe y desobediencia, lo que resultó en su muerte en el desierto. Dice, solo 2 de los que salieron de Egipto, que fue Josué y Caleb, sobrevivieron para entrar en la tierra prometida. Por eso es que se le llama Deuteronomio, porque es una repetición de la ley. Segunda enseñanza o segunda ley. Pero no quiere decir que son nuevas leyes, man. Solo fue una repetición a esta generación. Se repitió la ley. ¿A quién? A los hijos de Israel. Dice, ¿por qué? Porque pueblo santo es Israel, man. Que la palabra santo significa separado. Dice, cuando Yahweh tu poder haya entrado en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Jebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores que tú y más poderosas que tú, y Yahweh tu poder las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianzas, ni tendrás de ellas misericordia. ¿Por qué? Porque estos son paganos, man. Cuando tú regresas a la historia de ellos, ¿qué es lo que el Señor le dijo a Abraham? Que la maldad de los amorreos, que los amorreos puedes encapsular todas estas naciones porque es la tribu principal.
que esa no había llegado al límite de esa perversidad. Estos son paganos, man, son gente sucia. Por eso es que el Señor lo tuvo que destruir y les dijo: no tengas misericordia, no harás ninguna alianza, las vas a destruir por completo. ¿Por qué? Porque son sucias, man, y porque pueden ser un tropiezo para ti. Dice: y Yahweh tu poder, versículo 3, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Yahweh se encenderá sobre ustedes, y te destruirá pronto. Y esto es lo que pasó con los hijos de Dios. ¿Ok? Empezaron a aparentarse con las otras naciones y desviaron a los hijos de Dios de su propósito, man, de las leyes. Empezaron a ser paganos, básicamente. Ya ves, por eso la palabra gigantes viene de la palabra hebreo napal. ¿Ok? Napoleon. ¿Ok? Napalium. Napayal. ¿Ok? Pero en singular, Napalium, son los caídos. ¿Ok? ¿Qué es lo único que significa? Apóstatas, caídos. Alguien que, pues se cayó. ¿Ok? Que viene de la palabra raíz napal, que es para caer. ¿Sabes qué? Lo voy a traducir. Pues esta es la importancia de estudiar las palabras en hebreo. ¿Ok? Dice caer, mentir, ser arrojado, fracasar. ¿Ok? Caer corto, fallar, fallar, porque fallaron. ¿Ok? Es lo que significa, man. Los hijos de Dios cayeron, fallaron. ¿Por qué? Porque empezaron a juntarse con las naciones. Y no hay nada de malo, pero empezaron a entregar por completo a ellas. Lo mismo que pasó con el rey Salomón, ¿eh? Eso empezó a corromper y a corromper. Y mira lo que pasó. El Señor castigó al rey Salomón y dividió, o puso sentencia y dividió el reino. Y mira qué es lo que pasó después de que el reino se dividió. Empezó a haber tanta idolatría, jueces injustos. Ustedes díganlo. Matanzas, sacrificios, todo tipo de perversidades. ¿Qué es lo que el Señor terminó haciendo? Nos terminó sacando de la tierra, entregándonos a nuestros opresores. El Señor castigó, el Señor trajo juicio. ¿Ok? No hay nada nuevo debajo del sol. ¿Ok? Dice versículo 3, y dijo Yahweh: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Ok? Había gigantes, que ya vimos esa palabra, por gigantes. ¿Ok? Y entendemos que nosotros éramos de una estatura más alta. Hasta las uvas la fruta era más. Eso se me vino a la mente porque en la escritura que habla que los espías fueron y regresaron con uva, con el fruto de la vid, y 2 hombres tenían que cargar un racimo. Eso te deja entender que grande, era la tierra prometida, ¿verdad? Obviamente era más, pero en general, man, las frutas, los árboles, los animales, nosotros éramos más grandes. Y eso te lo explica en la apócrifa. Cuando el ángel estaba hablando con Esdras, le dice que lo compara como una mujer. Cuando una mujer está joven o sana, así parafraseándolo, sus hijos son más fuertes, son más grandes. ¿Ok? En cierta manera sí éramos más altos, pero no está hablando de esto. ¿Ok? No está hablando de gigantes literalmente. Había gente alta como los camitas en el tiempo del rey David, al Goliat. Ese vato que hasta tenía 6 fucking dedos, man. Alright. But anyway, dice Génesis 6:4. Había gigantes, que la palabra gigantes es Napoleon, que viene de la palabra Napal, que significa caer. Caer significa en plural los caídos. Habían caídos, apóstatas, ¿ok? Gente que cayó corta, que eran los hijos de Dios en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron a los hijos de Dios,
Y también, después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, que son las otras naciones, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Ok, estos hombres eran grandes. Ahí sí puedes decir que eran gigantes. Ok, eran gente de alta reputación, eran chingones, ¿eh? Eran unos pinches gladiadores, acá chingones, ¿ven? Hacían deportes y lo hacían bien. Esos son gigantes, de esa manera. Tenían renombre, tenían reputación. Eran famosos. Ok, dice, y vio Yahweh que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, ¿ya ves? Y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, y no hay nada nuevo debajo del sol. Lo puedes ver hoy en día. ¿Cuántos tipos de géneros hay hoy en día, man? ¿Cuántas cosas no ves que están mal? ¿Cuántas, man? Tú nomás nómbralo, man. Me saturo de nomás, ni puedo pensar en una solo porque hay tantas, man. Y todo el mundo sabe que estamos en los últimos días, man. Sea claro para ellos o no, saben, lo sienten, que estamos en el fin. ¿Por qué? Por toda la maldad que está haciendo alrededor. ¿Ok? Dice, y se arrepintió Yahweh de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Yahweh, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¿Ok? Un momento aquí. Quiero ver esta palabra bien rápido. Right. Lamentó. Esa palabra para arrepentirse es lamentar. Ok, en una manera de sufrir. Aquí dice respirar fuertemente, como suspirar. Porque el Señor no puede aguantar maldad, man. No puede soportarlo. Dice una escritura así, que sus ojos son tan puros. Habacuc 1:13 dice, de la Reina Valera, muy limpio eres de ojos. Vamos a ver. Wow. Habacuc 1:12, ¿no eres tú desde el principio, oh Yahweh, poder mío, santo mío? No moriremos, oh Yahweh, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Y aquí es al punto, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Man, a ver cómo lo dice en la NTV. Versículo 13, pero tú eres puro y no soportas ver la maldad. ¿Serás indiferente ante la traición de ellos? ¿Guardarás silencio mientras los perversos se tragan a gente más justa que ellos? Porque eso es lo que estaba pasando, man. Si maldad había, ¿qué crees que estaba pasando? No nada más estaban haciendo actos que implicaban a ellos, ¿no? Había maldad, había violencia, había corrupción. ¿Ok? A tal grado que el Señor lo tuvo que destruirme, ¿eh? ¿Ok? Dice, ese es el punto, man. Vamos aquí a regresar. Aquí Génesis 6:8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Yahweh.
Ok, so aquí está igual. No había maldad alrededor, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. So, igual que hoy en día. Ok, el Señor ha mandado su gracia. Ha mandado ese balance que va a traer, pero también trae salvación. Porque el Señor salvó a Noé. Ok. Y acuérdense, man, en los días de Noé no llovía. No había lluvia que bajara todavía. So, cuando porque Noé estaba predicando, le estaba diciendo. El Señor le reveló esta profecía a Moisés. Perdón, a Noé. Y la gente no le creía. Ok. No bailaron al son de su danza, al son del sonido. No lamentaron, no creyeron. Ok, porque eran cosas que nunca habían pasado y lo tachaban de loco. Lo mismo que hoy en día, le decimos a la gente que va a venir guerra nuclear, sabiendo que están los misiles nucleares ahora, que va a haber lo que el mundo ignorantemente conoce como ovnis, que van a venir, cuando el gobierno ha comentado de ellos, man. La gente lo ha visto. So, no hay excusa para la gente, man. Ok, pero aún así no lo creyeron. Ok, dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¿Ya ves? Ok. Y vean que hasta el Señor, ¿cómo se llama? Como dice, raeré. Ok, destruyó a toda bestia, reptil, a las aves, a todo, menos lo que estaba en el arca con Noé. Y después el Señor le da instrucciones de qué hacer y qué animales tomar, cuántos animales, una pareja de cada animal. Y después le da en Génesis 7 instrucciones de qué animales puros tiene que agarrar. Bueno, no lo dice así, pero como dice aquí, Génesis 7:1. Dijo luego Yahweh a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas. O sea, ¿cómo es que él sabía que era un animal limpio y no? Porque ya habían leyes. No estaban escritas como lo vino con Moisés, pero era oral. So, ya sabían que era lo que le agradaba al Señor. ¿Ok? Macho y hembra, más de los animales que no son limpios, que no son puros, que son impuros. Ok, una pareja, el macho y su hembra. Ya ves, para preservar esa familia. Ok, so otra vez, man, Mateo 24:37. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ok, so como nos dice aquí en 2 de Pedro 3:5, dice, pues bien, por su propia voluntad pasan por alto esto, que por la palabra de Dios existían desde tiempos antiguos los cielos y la tierra, que surgió del agua y fue asentada en medio del agua. ¿Ok? Que esto fue la creación que el Señor hizo. ¿Ok? Y eso toma fe. ¿Ok? Porque no lo vimos. Porque no vimos cuando el Señor lo hizo, pero creemos que el Señor lo hizo. Eso es fe. Dice versículo 6. Por esto, el mundo de entonces fue destruido, inundado en agua. ¿Ok? Pero por la misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen están reservados para el fuego, guardados hasta el día del juicio y de la destrucción de los hombres impíos. ¿Ya ves? Dice, la tierra ahora existen, están reservados para el fuego, guardados hasta el día del juicio y de la destrucción de los hombres impíos. Lo mismo que pasó con Noé, porque estaba hablando del diluvio. Porque después del diluvio, ¿qué es lo que pasó? ¿Cómo se le estaba llamando al Señor? Alashadya. Que Alashadya, porque cuando se le presentó a
a Abraham en este tiempo, que después se le cambió su nombre a Abraham. Ok. Mira, como dice aquí, Génesis 17:1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Yahweh y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Que esa palabra, Dios Todopoderoso, de Almighty God, ok, Al-Shaddai, ok, Al-Shaddai significa, porque viene de una palabra raíz, Shaddad, que significa, vamos a ver, destrucción, devastación, un momento aquí, lidiar violentamente, despojar, devastar, arruinar, destruir violentamente. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Señor hizo. Inundó con agua, devastó, ok, destruyó violentamente, mató a todo animal, reptil, bestia, ok, a todo hombre, menos a lo que estaba con Noé en su arca, porque el Señor lo preservó. Por eso es que se le conocía a la Shaddai. Ese es una de los títulos del Señor. Ok, un poder terrorífico, un poder devastador. Porque mira lo que ha pasado. Todos esos males que han venido y han pasado, los incendios, los terremotos, todo, man. Las balaceras, la gente que atropella a otra gente. Todo eso viene del Señor, man. Ok, y lo manda por juicio. Dice, versículo 8, pero amados, una cosa no pasen por alto, que delante del Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. Más bien es paciente para con ustedes, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ya ves, porque el Señor es misericordioso, man. Si todavía no ha venido el fuego, y todavía no está la destrucción, y todavía no ha venido el Señor, aún hay tiempo, man. Si el Señor así lo quiere. ¿Ok? Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón, diciendo que nadie lo espera. Dice, entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que están en ella serán consumidas. ¿Ya ves? Serán consumidas, man. ¿Por qué? Porque viene un fuego y lo vamos a agarrar. ¿Ok? Porque este día, como dice aquí, Mateo 24 y 36, pero, sal aquí, hermanos. A veces me emociono y dice, pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Porque cuando el Señor venga, cuando venga el Señor, va a venir en medio de una guerra. Y esa guerra no va a empezar sin antes venir la marca de la bestia. Porque se tiene que cumplir primero la marca de la bestia y después viene la guerra, donde lo vamos a agarrar. Que hasta vamos a agarrar, Dios mediante, la ubicación de esa guerra. Porque el Señor va a venir en medio de conflictos mundiales, man. Y eso te lo explica en 4 Esdras capítulo 13. Pero vamos a ir ahí, Lord willing, man. Dios mediante. Ok. Well, que no voy a leer 4 Esdras 13, ustedes hermanos lo pueden leer. Pero vamos a ir a puntos en las escrituras. Como Joel 2 y tal vez Joel 3. Porque hablan de ese mismo día. De ese mismo tiempo. Porque, es un tiempo. So yeah, man. El Señor va a venir en medio de una guerra y va a salvar. Porque como dice aquí, versículo 10 dijo, pero el día del Señor vendrá como ladrón. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán desechados, y la tierra y las obras que están en ella serán consumidas. Ya que todas estas cosas han de ser deshechas,
qué clase de personas deben ser ustedes en conducta santa y piadosa. Ok, que eso, santa y piadosa, es una conducta separada con temor al Señor. Ok, porque alguien piadoso es alguien que cree en el Señor. Ok, dice, aguardando y apresurándose para la venida del día de Dios. Ok, la venida del día de nuestro poder. Dice, por causa de este día los cielos siendo encendidos serán deshechos y los elementos al ser abrasados serán fundidos. Ok, serán fundidos, man. Y lo vamos a ver en Joel 2. Ok, dice, según las promesas de Dios, esperamos cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Ya ves, esto es parte del evangelio, man. Este fuego, estas cosas que van a pasar, esto tiene que pasar antes de que venga el reino. Eso es la nueva tierra y nuevos cielos, man. Es el reino. Ok, donde mora la justicia. Por eso es que el Señor Yahushua, Él dijo, yo vengo a traer fuego a la tierra. Y quisiera que ya estuviera en fuego. ¿Por qué? Porque fuego es la señal de nuestro reino, man. Me gusta mucho esa frase, man. El hermano Amaguán de Perú, lo escuché de él, no sé, yo la tengo de él, man. Porque eso es lo que está diciendo aquí, segunda de Pedro 3 y 5, man. Está diciendo todo esto, lo que va a pasar. Ok. La segunda muerte, eso es la segunda muerte que se le conoce, porque la primera muerte fue el diluvio. Como dice aquí en Apocalipsis 26, dice, bienaventurados y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Esta segunda muerte viene por fuego, man. Ok. Creo que es Lucas. Yo sé que está en Lucas 12 y 49, ¿sí? Dice, Lucas 12 y 49, fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? No, me gusta la NTV como lo dice, pero, a ver. Man, Lucas 12 y 49, he venido a echar fuego en la tierra, y cómo quisiera que ya estuviera encendido. ¿Por qué? Porque después de eso viene el reino, man. Ok, después de eso viene el reino. Alright, como dice aquí, vamos a ir aquí a este es Joel 2. No sé por qué. Joel 2 y 1. Ok, es un poquito largo, hermanos, sean pacientes. Como dice aquí, Joel 2 y 1, dice, toquen la corneta en Sión y griten en mi santo monte. Tiemblen todos los habitantes de la tierra porque viene el día del Señor. Ok, el día, que cuando te metes a la palabra día, es un periodo de tiempo. Ok, no específicamente es un día, es un tiempo, una temporada. Ok, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de densa neblina. Ok, un día oscuro. Dice, como negrura que se despliega sobre las montañas. Es un ejército grande y fuerte. Aquí está empezando a dar. Esto está empezando a hablar sobre los misiles nucleares, man, porque los va a describir. Ok. Dice, nunca antes ha subido algo semejante, ni después de ello ocurrirá por años. Ok, esto nunca ha pasado y solo va a pasar una vez, de generación en generación. Dice, delante consume el fuego y detrás abraza la llama. Ok, la tierra que antes era como el jardín del Edén, será después como desierto desolado. ¿Por qué? Porque cuando ese misil pegue, porque antes de que pegue, pues la tierra todavía está en su forma como un paraíso, pero después que pegue, eso es lo que la escritura habla, creo que es Isaías 13, Isaías 13, la escoba de la destrucción. Ok, yo creo que es versículo 14.
Ok. Versículo 22, Isaías 14, 22 dice, porque yo me levantaré contra ellos, dice Yahweh de los ejércitos, y raeré de Babilonia el nombre y el remanente, hijo y nieto, dice Yahweh, y la convertiré en posesión de erizos en lagunas de agua, y la barreré con escobas de destrucción. Ya ves, escobas de destrucción, dice Yahweh, de los ejércitos, man, y de los ejércitos. Y este ejército, del que estamos viendo del que estamos viendo en Joel 2, es de los misiles nucleares, man, porque es un gran ejército. La escritura en Apocalipsis, creo que es Apocalipsis 9 y 6. No, creo que es... de 16. Apocalipsis 9 y 16. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Este es un ejército grande de 200 millones. Yo oí su número. Y los empieza a describir, y lo empieza a describir igual que Joel 2 y Apocalipsis 9 y 17. Dice, así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Esto no está hablando de caballos regulares, caballos como cabezas de leones. Esto era una descripción que el profeta estaba, que Juan, el apóstol Juan estaba dando una referencia de. Porque dice, por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres. Que esa tercera parte de los hombres está hablando de los hijos, porque hay tres diferentes clasificaciones de hombre: los hijos de Dios, los hijos de hombre y los hijos del impío. Los hijos del impío fue muerta con esta plaga. Porque en Salmos 7 y 11, si no estoy equivocado, este es uno de los versículos que lo respalda. Salmos 7 y 11 dice, Dios es juez honrado, todos los días se enoja con los malvados. ¿Sabes qué, man? De la Reina Valera. A veces la NTV pone palabras que no tienen que ir, y distorsiona completamente el mensaje. Dice, por eso es la importancia de regresar a la KJV, al King James. Ese es un poquito más laborioso para nosotros que no entendemos muy muy bien a leer el inglés, especialmente el KJV, man, porque KJV es un inglés más antiguo. Pero el Señor nos ha dado herramientas como los traductores. ChatGPT, man, lo puedes copiar y pegar y decirle, tradúcemelo a una versión más fluyente, algo que pueda entender, pero no distorsiones el mensaje, y te lo da. Dice Salmos 7 y 11, dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Y esas flechas ardientes es lo que estamos hablando aquí en Apocalipsis 9 y 18. Dice, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Dice, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. ¿Ya ves? Y todo esto es una descripción de los misiles nucleares, man. Dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Sí, porque no toda la tierra va a ser pegada con misiles nucleares, man. Hay partes en el mundo que no van a ser tocadas. El Señor tiene específicos planes, como por ejemplo en este lado, en Babilonia, que va a afectar muy posiblemente a México. Claro, pues está pegado, man. Pero Sudamérica y partes de Europa que no van a ser tocados, o de ese continente que está allá en el occidente. No, en el este.
Dice, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Ok, eso va a venir castigo para ellos, man. Ok, so, dice aquí, no habrá quien escape, Joel 2:3, continuando, no habrá quien escape, versículo 4. Su aspecto es como el aspecto de caballos, y corren como gente de a caballo. Con estruendo de carros saltan sobre las cumbres de los montes, con crepitar de llama de fuego que consume las hojarasca, como pueblo fuerte listo para la batalla. Ok, delante de él tiemblan los pueblos y palidecen todos los semblantes. ¿Ya ves? Dice, corren como valientes, como hombres de guerra escalan la muralla. Cada uno sigue su camino y no abandonan sus sendas. Ya ves, porque todo esto, man, todo este gran ejército, como dice la escritura en, creo que es Isaías 34:5. Ok, y como dice aquí, Isaías 34, la ira de Yahweh contra las naciones. Ok, eso este es el día, esto va de la mano con el día del Señor. Ok, Joel 3 y el día del Señor. Ok, el día del juicio. Ok, como dice aquí, Isaías 34:1 dice, acérquense naciones, júntense para oír, y ustedes pueblos escuchen, oigan en la tierra cuánto hay en ella, el mundo y todo lo que produce, porque Yahweh está airado contra todas las naciones, e indignado contra todo el ejército de ellas, las destruirá y las entregará al matadero, y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos. Man. Todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra, como se cae de la higuera. Y aquí está dando una representación, él lo está viendo y lo está escribiendo a su habilidad en cómo lo puede describir. ¿Ok? De esa explosión nuclear, de ese humo que se estaba saliendo. ¿Ok? Que se enrollaba como un libro. Porque antes los eran como pergaminos, se enrollaban. Y así es lo que hace una nube de hongo. Pregúntale a ChatGPT eso, man, que te lo explique. Hasta él va a decir, oh, sí, tiene sentido, porque yo ya lo hice, man. Ok. Versículo 5 dice, porque en los cielos se embriagará mi espada, que esa espada es un instrumento de muerte. Ok, diciendo que en el cielo, como dice aquí, escalan la muralla. Ok, va a estar en los cielos, se va a llenar el cielo de todos esos misiles nucleares, porque en Apocalipsis 9 vimos cuántos eran. Dice, y he aquí descenderá sobre Edom en juicio, y sobre el pueblo de mi anatema. El Señor odia a una raza de gente, que son los edomitas, man, que son los autoproclamados hombres blancos, por su mayoría, porque esa es una marca de ellos, man. Ok, dice, llena está de sangre la espada de Yahweh, engrasada está de grosura, de sangre de corderos y de machos cabrios, de grosura de riñones de carneros, porque Yahweh tiene sacrificio en Bosra, porque Bosra es la capital de Edom, de Monte Seir. Ok, y la capital de este imperio es Babilonia, es los Estados Unidos, man. El Señor tiene un sacrificio preparado en este lugar, y lo estamos viendo cómo va a ser. Ok, por eso lo está poniendo como la grosura, sangre de corderos, de machos cabrios, ok, riñones de carneros. Ya ves, dice, y gran matanza en tierra de Edom. Ya ves, y con todos ellos caerán búfalos y toros con becerros. Ok, versículo 8, porque ese es día de venganza de Yahweh, año de retribuciones en el pleito de Sión. Es el día de venganza, man. Ok. Dice, continuando, Joel 2:7. Dice, cada uno sigue su camino y no abandonan sus sendas. Versículo 8. Ninguno tropieza con su compañero. Cada uno va por su calzada, aun cayendo a causa de la espada, no rompen su formación. Ok, no rompen su formación. En la ciudad van saltando por el muro,
corren por las casas, suben por las ventanas y entran como ladrones. ¿Ya ves? Delante de ellos tiembla la tierra y se estremecen los cielos. El sol y la luna se oscurecen y las estrellas retirarán su fulgor. El Señor da la voz delante de su ejército. Enorme es su campamento y poderoso es el que ejecuta su palabra. Grande y temible es el día del Señor. ¿Quién lo podrá resistir? Ya ves, por eso es que necesitamos salvación. ¿Quién lo va a poder resistir, man? Especialmente aquí en los Estados Unidos, man. ¿Ok? Dice, man, después un momento aquí. Ok, salaki, hermanos. Como dice aquí, llamado a arrepentirse y a orar. Versículo 12 dice, pero aún ahora, dice el Señor, vuélvanse a mí con todo su corazón. ¿Ya ves por qué? Porque viene toda esta destrucción. Esto es a lo que alguien se tiene que ser salvo, man. De la destrucción. De estos cuerpos también. Ok, ustedes cristianos que dicen, oye, ya fui salvo. Tú no has sido salvo, man. Porque no has visto nada. Ok, dice, pero aún ahora, dice, hermanos. Dice, pero aún ahora, dice el Señor, vuélvanse a mí con todo su corazón, con ayuno, con llanto y lamento. Desgarren su corazón y no sus vestidos. Ya ves, que sea sincero. Ok, dice, vuelvan al Señor su poder, porque Él es clemente y compasivo, lento para la ira, grande en misericordia y desiste del castigo. Ya ves, esto va de la mano con 2 de Pedro 3, empezando en 5. Ok, dice, ¿quién sabe si desiste, cambia de parecer y deja tras sí bendición? Es decir, ofrenda vegetal y líquida para el Señor su poder. Ok, dice, toquen la corneta en Sion, pregonen ayuno, convoquen a la asamblea, reúnan al pueblo, santifiquen la congregación, agrupen a los ancianos, reúnen a los pequeños y a los niños de pecho. Salga el novio de su cámara nupcial y la novia de su dosel. ¿Ok? Y esto es lo que está pasando, man. Right? Salimos al campo, esos videos, reunimos al pueblo. ¿Ok? Dice, los sacerdotes que sirven al Señor lloren entre el vestíbulo y el altar. Diga, perdona, oh Yahweh, a mi pueblo. No entregues tu heredad a la afrenta para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque ¿qué han de decir entre los pueblos? ¿Dónde está su poder? Ok. Man. Ustedes, hermanos, pueden continuar leyendo todo el capítulo, man. El punto era ese. Ok, eso vamos a terminar aquí en Mateo 24 y 38. Dice, pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio. Ok, estaban en la casa de banquete, estaban alegres, disfrutando de los placeres, disfrutando y no importándole qué es lo que estaba pasando. Dice, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Ok, porque vino como un ladrón. Así será la venida del Hijo del Hombre. Ya ves, porque el Señor va a venir a salvar. Ok, como dice y esta escritura se me vino de muchas tantas, pero esta fue la primera que se me vino. Como dice aquí. Ok, versículo 13. No, versículo 12. No, versículo 11. Ok. Versículo 11. Apocalipsis 11 y 11. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Que estos 3 días y medio está representando años proféticos, que son 350 años. Ok, que empezó en 1620 a 1970, cuando el Señor mandó el Espíritu Santo. Ok, dice, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, que empezó con el anciano
Ok, el maestro Abba Vivens. Ok, dice, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Ok, aquí viene el punto. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, suban acá. Y subieron al cielo en una nube, que esto es un... esto es un... este es un carro celestial que el mundo ignorantemente conoce como un ovni. Ok, dice, y sus enemigos los vieron. Ok, en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Ok, so ese gran terremoto es lo que estamos viendo de por qué va a venir. Que son los misiles nucleares, man. Ok, la escritura habla de que la tierra se tambaleó, se salió de su lugar. ¿Por qué? Por ese gran... Imagínate, man. 200 millones de fucking misiles nucleares, man. Y posiblemente no son misiles nucleares, son cabezas armadas. Pero still, es un chingo, man. Ok, pero aún es un chingo, eso es mucho. Dice, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y esta 10ª parte está hablando de los Estados Unidos, man. Ok, porque la sección que tiene FEMA sobre los Estados Unidos está dividido en 10. Ok, dice, parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron un número de 7,000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al poder del cielo. Ok, y 7,000 hombres representa un número completo. O murieron los que tenían que morir. Todos. Ok. El segundo ay pasó, aquí el tercer ay viene pronto. Y el tercer ay es la tercera guerra mundial. Ok. Donde el Señor va... Man, no lo leímos, pero aquí en Joel 2 y 20 dice, yo haré que se aleje de ustedes lo que viene del norte. Ok, que está hablando del ejército del norte. Ok, que es Norteamérica. A ver. En otras versiones, Joel 2 y 20. Dice, y haré alejar de ustedes al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Ok, su faz será hacia el mar oriental, y su fin hacia el mar occidental. Que eso es lo que... Vamos a ver... Mira. Ok, porque el mar... como dice aquí, el mar oriental y mar occidental. Ok. Oh, pues ya estábamos en este. Man, ya estábamos aquí. Un momento aquí. So, aquí. Ok, el mar oriental. Ok. Damn, man, siempre me confundo. ¿Sabes qué? Le voy a preguntar aquí. Oriente y occidente. Oriente es el este. Ok, so el mar oriental está hablando de Golfo Pérsico. Ok, está con dirección al Golfo Pérsico y después y su retaguardia. Ok, que es, lo de atrás, el mar oriental, que ese es el mar rojo. Ok, so es esta área, man. Y este es un desierto, porque aquí está diciendo, lo arrojaré a tierra seca y desierta. Y esto es un desierto. Ok, y está al mar oriental, que es el Golfo Pérsico, y su retaguardia hacia el mar occidental, que es el mar rojo. Ok, dice, se levantará su hedor y subirá su putrefacción, porque ha hecho grandes cosas. Ya, porque esto va de la mano, ok, con el valle de la decisión, ok, el valle de Josafat. Y en Joel 3 nos explica, ok, que el Señor iba a reunir ahí a las naciones e iba a pelear con ellas. Versículo 12, Joel 3 y 12, dice, despiértense las naciones,
y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Ya ves, el Señor va a reunir a los ejércitos ahí, porque ahí se va a pelear la tercera guerra mundial. El Armagedón va a ser allí. Y ahí es cuando el Señor va a venir. Como te dice en Cuarta Esdras capítulo 7. Y ahí va a pelear con los ejércitos, man. Y no hay nada nuevo debajo del sol. El Señor ya ha venido y ha matado ejércitos por medio de esos carros celestiales, man. Rey David hizo un cántico en eso. Cuando lo salvó. So otra vez en Joel 2:20 dice: y haré que se aleje de ustedes lo que viene del norte, que el ejército, porque el Señor lo va a guiar de aquí al desierto, aquí en Arabia Saudita, man. Y ya te explica en dónde es. Man. So ese era el punto, hermanos. Espero que hayan sido edificados. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Bahasham, Rahakodash. Un saludo a ustedes, hermanos y hermanas. Hasta la próxima. Shalom.